Vamos a cambiar de tema. Ya están en el país las primeras dosis de la vacuna Sinovac, las que permitirán la inoculación contra el coronavirus de personas mayores de 18 años en adelante. Para hablar del tema nos acompaña el doctor Pablo González, director ejecutivo del estudio Sinovac en Chile e investigador del Instituto Milenio de Inmunología e Inmunoterapia. Doctor González, bienvenido a Canal 24 Horas. ¿Cómo le va? Hola Andrés, muy buenas tardes. Muy bien, gracias. Doctor, una buena noticia que tuvimos hoy día, una tremenda noticia, que parte la vacunación masiva el próximo miércoles 3 de febrero después de casi un año de espera. Recordemos que el 3 de marzo del año pasado fue el primer caso, 11 meses después comienza la vacunación masiva. En tiempos normales, conseguir una vacuna en un año es un récord absoluto, ¿no? Así es, sin duda un gran hito para Chile hoy el recibir millones de dosis de una vacuna que permite ir reduciendo la tasa de hospitalización y de tratamiento de necesidad de atención médica producto de COVID-19. Y este tiempo récord se ha logrado, como bien sabe la mayoría de la gente a esta altura, por diversos factores favorables, como un muy buen financiamiento inmediato por parte de gobierno, del sector privado, también incluso para investigación en universidades. También el que existan colaboraciones internacionales, público-privada, público-público, privada-privada, todas las combinaciones posibles, y también el hecho de que las agencias regulatorias han dado prioridad máxima a la revisión de antecedentes de estudios clínicos para dispositivos médicos, fármacos o vacunas contra COVID-19. Así que muy feliz de que a un año tengamos vacunas que son efectivas contra COVID-19 y nos van a ayudar a combatir esta pandemia. En este caso particular, doctor, la vacuna Sinovac, recordemos que fue aprobada la semana pasada también conversamos con usted. En un principio se había decidido desde los expertos del Ministerio de Salud, hablamos de este equipo de expertos del Plan Nacional de Inmunización, que iba a ser exclusivamente para 60 años para abajo, 18 a 59 años. Ahora el Ministerio de Salud decide el día de ayer de 59 para arriba, o sea, va a incluir adultos mayores. Obviamente que eso todo es como toda vacuna, doctor, todo se va investigando conforme se va avanzando en el tiempo. Aquí no hay nada definitivo. Muchos parámetros que tenemos ahora, ¿van a ir cambiando? Bueno, coincide que muy recientemente, estamos hablando hace semanas, se hizo un primer análisis de un estudio clínico orientado justamente a adultos mayores con la vacuna de Sinovac, lo cual permitió complementar los antecedentes previos que se habían entregado al ISP para que éste tomase una decisión respecto al rango etario para aplicar esta vacuna. Y los resultados de estos estudios clínicos muestran una respuesta muy favorable en términos de inducción de inmunogenicidad, de anticuerpos contra el virus, además de corroborar lo que ya sabíamos, que es una vacuna muy segura, con muy bajos efectos adversos en quienes la reciben. Y esto, sin duda, va a ayudar a ampliar o a dar disponibilidad a esta vacuna a un mayor espectro de personas que lo requieren, sobre todo los adultos mayores, que están muy expuestos a un COVID severo, a un COVID grave. La gracia de esta vacuna, doctor, y lo habíamos conversado también la semana pasada, que mientras más grave es el cuadro, más efectiva es la vacuna. Esa es la particularidad de esta vacuna de Sinovac, que en otros casos, en el promedio, recordemos que habíamos revisado en Brasil que tenía una efectividad del 50%, pero conforme el caso se va agravando, la efectividad es mayor. Así es, para casos severos y moderados que requieren hospitalización, esta vacuna tiene una eficacia por el momento reportada del 100% en base al estudio clínico de gran tamaño, fase 3, que se está realizando en Brasil, y luego una eficacia cercana al 80% para los casos leves, moderados y graves, siendo los leves aquellos que requieren atención médica. Y por tanto, este es el espectro de manifestaciones de COVID más importante que uno quisiera disminuir justamente para bajar la carga de presión hospitalaria y que estamos viendo en estos momentos, ¿cierto? Con un segundo brote bastante evidente, donde lo que queremos es que la gente no llegue a ese nivel de gravedad de COVID que tenga que ir a requerir atención médica o necesidad de hospitalización. Y esta vacuna lo logra muy bien y por tanto va a ayudar sin duda a combatir la pandemia de COVID-19. Doctor, como experto en el tema, ¿usted cómo ve el calendario de vacunas que ha planteado el gobierno? 100.000 vacunas por día. Para algunos han criticado, ¿no?, que es una tarea que es muy difícil, sobre todo en algunas comunas. La subsecretaria ponía el ejemplo de lo que es la campaña año a año de la influenza, que en el año pasado dijo se llegó a inocular hasta 200.000 personas por día. ¿Es posible los límites, o por lo menos lo que se ha planteado el gobierno como cronograma, 100.000 personas por día para alcanzar 5 millones el primer trimestre? Así es, hay muy buenos antecedentes de las campañas de inmunización de otros años en Chile. Chile cuenta con un muy buen registro de tasa de vacunación y por tanto tiene muy bien implementado estas capacidades a lo largo del país. Justamente como tú bien decías, con la vacunación de influenza que se hace todos los años y se vacunan millones y millones de personas en tiempos bastante acotados.
Y esto se espera repetir en esta circunstancia. Yo creo que es un desafío importante, pero si todos aportamos, hacemos caso, ¿cierto?, a las recomendaciones de no ir a consultar a los centros de vacunación, sino que hasta que nos toque el turno, para evitar aglomeraciones, evitar pérdida de tiempo o incluso eventuales exposiciones. Si todos contribuimos, muy probablemente se va a lograr este gran desafío para obtener una inmunización máxima de la población en el menor tiempo posible. Doctor, ¿por qué se ha dejado, lo conversamos ayer con la doctora Susan Bueno, por lo menos en las 3 vacunas que se ha trabajado, los menores de 18 años quedan fuera? Porque generalmente por el cuadro que ellos generalmente no manifiestan un cuadro más severo o más complejos. Por eso se les deja fuera, no sé, los trabajos no se han concentrado en 18 años para abajo, por eso no están dentro del grupo de vacunación a futuro. Tiene más bien que ver con que en general los estudios clínicos para vacunas y también otros fármacos comienzan con adultos. Esto para resguardar sobre todo que asegurarse que haya parámetros de seguridad suficientes, aceptables en adultos, para luego empezar a evaluar la eficacia de estas terapias o vacunas en poblaciones menores. De hecho, ya están en curso estudios clínicos con adolescentes en China con la vacuna de Sinovac, con la idea de ir avanzando también hacia la proyección de vacunación de ese grupo etario y así paulatinamente ir bajando. Pero es tradición en el ámbito farmacéutico clínico el comenzar los estudios clínicos con adultos y luego ir bajando a individuos más jóvenes o menores de edad. Doctor, ¿cuál es el llamado que hace usted sobre todo a ciertos críticos? Por ejemplo, ayer veíamos a funcionarios, o antes de ayer a funcionarios de la salud de Temuco, que decían, no, queremos vacunarnos con la vacuna de Pfizer, no la de Sinovac, porque la de Sinovac no es segura. Hay cierta población que dice, a ver, un 50% de efectividad y adultos mayores que la miran con recelo. ¿Cuál es el llamado que hace usted? El llamado es a confiar en nuestra autoridad, agencia regulatoria, el ISP, que es una agencia regulatoria a nivel 4, a la misma altura que la FDA en Estados Unidos o la EMA en Europa, y que hace una revisión muy minuciosa y acabada de los antecedentes y zanja una conclusión que es transversal, independiente de las recomendaciones individuales que puedan hacerse en los comités que lo componen. Y en este caso, el ISP ha determinado que esta vacuna es segura, es eficaz y también tiene un antecedente de calidad de primer nivel. De hecho, el ISP en el mes de diciembre visitó las instalaciones de Sinovac en China y corroborando que se implementan los estándares más altos de calidad internacionales, que son las de buena práctica de manufactura, o GMP por su sigla en inglés, dando así la tranquilidad de que esta vacuna cumple con todos los requisitos, parámetros que se requieren en una vacuna que es segura y eficaz. Doctor, para que la gente se vaya informando de esta vacuna, recordemos que se empieza a entregar desde el 3 de febrero. A ver, ¿cuánto tiempo pasa entre la primera inoculación y la segunda inoculación? Son 2, recordemos. ¿En cuánto tiempo también la persona esta vacuna ya va a hacer efecto? De todas formas, hay que seguir tomando las medidas que hemos seguido tomando el último año para entregar esas recomendaciones respecto a lo que se viene en los próximos meses, por lo menos para los grupos de adultos mayores. Así es, sin duda. El primer llamado es, mientras no tengamos las 2 dosis de la vacuna inoculadas, vacunada en el brazo, hay que tomar las medidas que hemos estado tomando hasta la fecha de cuidado, uso de mascarilla, distanciamiento social y todas las otras medidas que conocemos, como el lavado de manos y que nos ayudan a protegernos contra la infección con este virus. El esquema de inmunización que se va a utilizar con la vacuna de Sinovac es 0,28, significa que pasan 4 semanas entre la primera inoculación y la segunda, y luego la respuesta inmune máxima, óptima, que se logra con estas 2 inmunizaciones se alcanza generalmente luego de 2 semanas de la segunda inmunización. Y por tanto ahí ya mayor tranquilidad de estar mucho mejor cubierto ante eventuales exposiciones con SARS-CoV-2. Así que en total son más o menos 6 semanas desde la primera inoculación la que uno tiene que contemplar para estar bien protegido, tener una buena respuesta inmune, y por tanto hay que reforzar que en ese entretanto, durante ese tiempo, hay que seguir manteniendo las medidas de resguardo contra este virus que bien conocemos y que nos han ayudado hasta la fecha a mantenernos libre de infección, sí, a aquellos que nos han infectado. O sea, doctor, haciendo un cálculo rápido, por ejemplo, una persona que se vacune, un adulto mayor, por ejemplo, de 90 años o más, el primer día, el 3 de febrero, la segunda vacuna la recibirá el 3 de marzo, recién a mediados de marzo, casi el 20 de marzo, podemos decir que ya la vacuna va a estar actuando. No es que, por ejemplo, que una vez que se reciba la primera dosis, la persona ya puede liberarse, entre comillas.
Así es, el sistema inmune son células que maduran, que van adquiriendo propiedades, se van especializando contra los elementos del virus, en fondo que son reconocidos del virus que están en la vacuna, y eso tarda tiempo. Hay lo que se denomina una respuesta inmune de memoria, que se establece en la persona que dura luego, ¿cierto?, muy largo tiempo, que nos protege contra el virus, y ese proceso tarda semanas, no es un proceso inmediato, y por tanto, por eso es muy importante darle tiempo al sistema inmune, distanciar, justamente hay una temporalidad específica para distanciar las dos dosis que dan una respuesta inmune óptima, y eso ayuda a que logremos la máxima de eficacia que queremos de la vacuna. Muy importante recibir las dos dosis también. Ha ocurrido en los estudios clínicos que personas que reciben una dosis y luego al tiempo, y esto en todos los estudios clínicos, para todas las vacunas en evaluación, que luego reciben una dosis, se han expuesto al virus y no han tenido la protección completa requerida para evitar la infección y se han infectado. Entonces es muy importante las dos dosis separadas del tiempo que está indicado para la vacuna y de esta manera estar bien cubierto contra una exposición del virus. Y también lo importante, doctor, para ir terminando, la comunicación de riesgo en estos meses en que se inicia la campaña, obviamente que son buenas noticias, lo que veíamos hoy día en el aeropuerto, el traslado de las vacunas, el domingo llega segundo cargamento, pero la comunicación de riesgo, en el sentido que de aquí por lo menos todo este año, como dijo la OMS, no va a haber esta famosa inmunidad de rebaño, vamos a tener que seguir bajo las mismas medidas, pese a que la vacunación esté en ciernes. Así es, de todos modos considero que somos muy afortunados como país el contar con esta gran cantidad de dosis vacuna. Recordemos hay otros países en Europa incluso que están pasando por un periodo de falta de vacuna. Quisieran estar vacunando mucho más de lo que pueden porque no han tenido acceso a la vacuna. Aquí, en este caso, hemos tenido acceso a un muy gran número de vacunas gracias justamente a colaboraciones que se iniciaron muy tempranamente entre Sinovac y la Universidad Católica y luego en un consorcio de universidades para el estudio clínico de Sinovac que se está realizando en Chile, y esto ayudó a tener la fortuna, por así decir, de poder acceder de forma muy oportuna, muy tempranamente, a un gran número de dosis, lo cual nos va a permitir desde muy tempranamente ir recuperando poco a poco la normalidad. En otros países, en otras regiones del mundo, la verdad no va a ser este año el año que van a lograr la inmunización de su población completa. Así que tener eso en cuenta, en mente, de que es una oportunidad y sería muy bueno aprovecharla. Doctor González, como siempre, muchas gracias por su disponibilidad para conversar, para explicar estos temas tan importantes, sobre todo de estos días, como el tema de la vacunación que está comenzando en Chile. Muchas gracias, doctor. Encantado, muy buenas tardes. Chao, chao. 5 de la tarde.